Bueno, buenos días y bienvenidos todos a este quinto programa ya de Cantabria Románica para Relinchu TV. Bueno, como veréis, hemos cambiado de escenario, ya por fin hemos acabado de reformar el estudio y bueno, pues a partir de ahora vamos a hacerlo desde aquí. Bueno, hoy, como hemos venido anunciando en redes sociales, vamos a hablar de una puerta maravillosa, que es la puerta del Cuerno de Santa María de Piasca. Lo que pasa es que, bueno, parece que ya va siendo habitual y por no perder la costumbre, antes de empezar con el tema, pues queremos empezar hablando y denunciando, pues bueno, unos hechos que han ocurrido a lo largo de la semana pasada. Sabéis que este programa es cada 15 días y bueno, lo hubiéramos dicho en su momento, pero bueno, aprovechamos la ocasión para hacer la denuncia. Y es el tema del asfaltado este extraño que estaban haciendo en Potes. Bueno, aquí vamos a ver. Nosotros en política y en decisiones políticas no nos vamos a meter nunca. Nosotros lo que nos gusta es el patrimonio, lo que nos gusta es ver los pueblos pues tal y como han sido. Y esto, sinceramente, pues nos parece una aberración, independientemente de que nos quieran vender luego que si hay humedades, que si se trata de sanear, que si se trata de lo que se trate. Bueno, ha sido una actuación que ha motivado, pues bueno, que al final la gente levante la voz. Aquí os he dejado algunos pequeños fragmentos. Pues bueno, aquí vemos una captura de Twitter de Infoliébana, que lo que viene a decir es indignación en las redes sociales por la nueva imagen de la calle Cántabra en Potes. Bueno, la repercusión que se ha dado en redes sociales a esta intervención, pues bueno, al final llegó a la prensa, como os dejo por aquí. Bueno, me pareció, bueno, aquí os dejo un recorte del diario, en el cual lo que nos viene a decir que el PSOE de Potes se muestra sorprendido por las obras en la calle Cántabra. Bueno, el diario Alertas, ya, bueno, todo esto ha ido desencadenando una serie de acontecimientos. Pues bueno, Pablo Zuloaga emplaza al consistorio a mover fichas sobre las obras y demás. Y finalmente parece que Patrimonio ordena paralizar las obras de la calle La Cántabra de Potes. Vamos a ver. Mi reflexión sobre este tema, por no quitar mucho tiempo, pero bueno, creo que es un buen escaparate este para decir ciertas cosas y ciertas reflexiones que a mí son las que se me antoja cuando pasan estas cosas. La primera es que los ciudadanos empezamos a tener voz. Y empezamos a tener voz. En este caso, las redes sociales han sido importantes. Twitter ha sido importante. Porque al final la forma de patalear que tenemos, pues normalmente son las redes sociales, porque hay una pequeña, y creo que esto se está viendo en muchos ámbitos, hay una desconexión entre las decisiones políticas y la conciencia ciudadana. Y eso es grave, eso es grave. Me llena de alegría que al final el hecho de que los ciudadanos nos quejemos y expresemos nuestra opinión sirva para algo, como ha servido en este caso, que enseguida, pues bueno, Cultura ha decidido paralizar esas obras, revisar y demás. Segunda reflexión, que creo que la prisa que se han dado en este caso en Potes, el gobierno de Cantabria, a través de Cultura, lo deberíamos trasladar a la poca prisa que se están dando en otros lugares. Pues bueno, se me ocurre, no sé, la Torre San Telmo que hablamos el otro día. Es decir, que al final las luchas políticas, por así decirlo, a los que nos gusta la cultura nos dan un poquito igual. Y creo que merecería el mismo trato, pues bueno, la prisa, la celeridad con que se ha abordado este caso, con otros casos que a lo mejor son del mismo tinte político, del mismo partido, en este caso en otros lugares. Es decir, que al final el ciudadano lo que puede percibir aquí es que las decisiones dependen de si se dan en un sitio
en el cual el gobierno es de mi cuerda o se dan en un sitio en el cual el gobierno es de la oposición. Vamos a ver, bienes culturales son bienes culturales y me da igual que esté gobernando uno que esté gobernando otro. Lo que es una aberración, como es este caso que estamos poniendo de Potes, y que ha tenido una respuesta y que agradecemos infinitamente los ciudadanos, los que nos gustaba esa calle empedrada, bueno, pues vamos a intentar aplicarla también en otros sitios, en los cuales están sucediendo cosas que también estamos denunciando desde aquí y que no hay tanta prisa, ¿eh? Con lo cual, bueno, dicho esto, y bueno, creo, otra reflexión que se me ocurre, llevamos 5 programas y en 3 hemos tenido que empezar con el pataleo. No es muy normal, ¿vale? Entonces, bueno, dicho esto, y perdón por, por empezar siempre cabreados y demás, también digo, es de agradecer que en este caso concreto que estamos hablando ahora, que es el de Potes, se haya dado una respuesta tan rápida a esa indignación ciudadana que empezamos a ver en redes, ¿de acuerdo? Con lo cual, bueno, yo ya os digo que lo que sí esperamos es que esa respuesta sea igual de efectiva, igual de rápida, pues en otros lugares. Ya os digo, se me ocurre porque lo hablamos hace 15 días de la torre, esa atalaya de San Telmo, que bueno, tampoco hemos tenido mucha más noticia después del derrumbe. Con lo cual, bueno, dicho esto, cultura es cultura y los ciudadanos lo que pedimos es que por favor, que se cuide lo nuestro, porque al final, si eso se pierde, pues no lo podemos volver a recuperar. Y joder, es una pena, es una pena. Bueno, dicho esto, empezamos. ¿Qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de la puerta del Cuerno de Santa María de Piasca, ¿eh? Que es esta que estamos viendo aquí. Bueno, de esta puerta hablamos hace muy poco. No sé si los espectadores de Relinchu lo verán, os recomiendo que lo veáis, ¿eh? Lo anunciamos en redes sociales que hablamos hace poco de ella en una de las mesas de iconografía románica que organiza la Fundación Cardín, ¿vale? En este caso yo hablé de ella al respecto de iconografías de oficios, ¿vale? Porque ya veréis que aparecen varias novelas representando trabajos a un nivel bastante espectacular, además, ahora lo vamos a ver, porque, bueno, uno de los motivos de elegir esta puerta es que me parece bueno, es increíble el nivel de detalle y el nivel de delicadeza con que se muestra el románico cántabro, en general en todo Piasca, pero esta puerta es bastante especial. Y bueno, a lo largo del programa de hoy, pues vamos a intentar disfrutar de la exquisitez que se muestra en los relieves de esta puerta de Santa María de Piasca. Y que además yo creo sin duda una de las más especiales de nuestro románico. Pero bueno, por ir por partes, vamos a empezar como siempre, pues mostrándoos, a mí sabéis que yo soy muy fanático de las fotografías antiguas, sobre todo pues por ver cómo evolucionan todos estos lugares. En general, la mayoría han sufrido muchísimas remodelaciones hasta convertirse en lo que nosotros vemos hoy, ¿de acuerdo? Y en el caso de Santa María de Piasca, pues no es una excepción. Aquí os he puesto una imagen que realmente no he encontrado muchas imágenes antiguas de Piasca, tiene que haberlas, pero bueno, tampoco me ha dado mucho tiempo prepararlo más. Y sí que he encontrado esta, que es una fotografía de Dugo Marco, que es del año 1909. ¿Eh? Yo la he encontrado bueno, en una página de estas de venta de internet, pero he visto, buscando un poquito más sobre ella, que fue publicada por el diario ABC. Ellos tenían una sección antiguamente que se llamaba Paisajes Españoles y fue publicada en 1923. Y bueno, como veis, de lo que era a lo que es hoy, pues bueno, ha variado bastante. Bueno, ya os digo que por contextualizar un poquito el tema, vamos a hablar un poquito de Piasca. Esta imagen que os he dejado es bastante reciente. Yo estuve por Liébana en septiembre con mi mujer, pasando
unos días y esta imagen que veis aquí es de septiembre del año pasado. No porque la haya hecho yo la foto, pero me parece espectacular. O sea, Santa María de Piasca es una iglesia espectacular. El que no la conozca, bueno, pues creo que no se va a arrepentir no se va a arrepentir de ir. Y bueno, por contextualizar un poquito el tema, lo que hay que decir es que Santa María de Piasca tiene una historia larga, una historia muy larga desde su fundación como monasterio dúplice. Dúplice me refiero a que era un monasterio masculino y femenino, o femenino y masculino en este caso, ¿vale? Porque fue más importante el monasterio femenino que el masculino. Si queréis profundizar un poquito en el tema de Piasca, sabéis que a mí siempre me gusta, aunque no pongo aquí la bibliografía, siempre me gusta enseñaros algún libro. Tenemos este libro, que espero que se vea bien ahí, ¿vale? Que es un libro de Julia Montenegro Valentín, que está editado por la Universidad de Valladolid, ya tiene unos añitos, que lo que nos habla, bueno, lo que hace es estudiar el territorio lebaniego pues a través del centro monástico de Santa María de Santa María de Piasca. Os aviso que es un libro un poco denso, ¿vale? En cuanto a datos, sobre todo, pero bueno, sí que constituye un estudio maravilloso en cuanto al análisis de documentos que hace, pues para dar una visión global del territorio lebaniego a través de ese centro de poder, porque lo que constituía Piasca en esa época era un centro, un auténtico centro de poder, quizás en pugna además con Santo Toribio, y creo que lo explica bastante bien y aparecen un montón de documentos que son muy interesantes, ¿vale? Por contextualizar un poquito, pues bueno, habría que remontarnos pues a finales del siglo octavo, principios del siglo noveno, en ese proceso de repoblación, ¿vale? Y de avance hacia la meseta, cuando van surgiendo los primeros monasterios, eh, que no dejaban de ser los primeros monasterios reglados que aparecen en nuestra región, sujetos a una regla. Hay documentación bastante antigua al respecto de Santa María de Piasca. Pues se me ocurre, hay un documento de una donación en el cual ya nos hablan de la fundación de la iglesia en el año 930. Todavía en esa primera mitad del siglo X hay un documento que aparece en el propio cartulario. Además, Piasca es interesante porque conservamos su cartulario. Sabéis que en otras iglesias cántabras pues no hemos tenido tanta suerte y al final se ha perdido. Hay un documento del año 941 en el cual aparece mencionado el monasterio, y es muy importante este documento porque aparece mencionado el monasterio al mando de una abadesa que se llamaba Ailo, y nos habla de esa primera comunidad dúplice que estaba conformada por 36 religiosas y también por religiosos, aunque sí que nos da el número de féminas, no nos da el número de monjes que había. Y muy importante también porque, como decimos, eran comunidades que ya estaban obedeciendo una regla, en este caso la regla de San Fructuoso, ¿de acuerdo? Se me ocurre en este punto, y es una cosa que vengo pensando hace tiempo, bueno, ya lo pondremos en redes sociales a ver qué os parece, hacer un programa de protagonistas femeninas, ¿vale? Es un tema además que yo creo que gracias a Dios está ahora en auge y gracias a muchas investigadoras pues se está consiguiendo sacar a la luz, sacar de la oscuridad pues a muchas protagonistas femeninas de la historia medieval y cambiar un poquito también esa historiografía típicamente machista que sobre el medievo se solía hacer, ¿vale? Me ocurre lanzar desde aquí un guante pues a mis compañeras de las charlas de iconografía, pues a Cristina de la Huella Románica, a Isabel de Álava Medieval, a Rebeca también de la Fundación Cardín, pero bueno, esto es un tema que ya os digo que vengo pensando hace tiempo y creo que sería interesante, pues sobre todo pues por seguir esa corriente, ¿sabes? Y sacar a la luz personajes súper interesantes y muy influyentes además en nuestra historia, que a menudo se han quedado en el olvido pues por el mero hecho de ser mujeres. ¿Eh? ¿De acuerdo? Bueno, eh,
por no alargarnos mucho, en el siglo XI, ¿de acuerdo? El monasterio va ganando muchísima importancia, ¿vale? Santa María de Piasca gana mucha importancia, ya os digo, en pugna con el que por entonces era San Martín de Turieno, ¿vale? Con Santo Toribio, eran los dos monasterios que había en Liébana. Y ¿qué significó esa importancia que empezó a tener? Pues que fueron acumulando multitud de posesiones, ¿vale? En el siglo XI, esto también es importante a la hora de acercarnos a la historia de Santa María, se promulgó una bula papal que ordenó la separación de los monasterios dúplices. Como hemos dicho, en esa época era una comunidad que estaba integrada tanto por mujeres como por hombres, ¿de acuerdo? Entonces las monjas, ¿vale? En este caso la comunidad femenina se trasladó a San Pedro de las Dueñas, ¿vale? Y esa segregación al final acabó siendo muy temporal, ¿vale? Porque se volvieron a documentar religiosas en Santa María de Piasca muy poquito después bajo la órbita de Sagún, ¿de acuerdo? Bueno, la importancia de Piasca pues no paró de crecer, ¿de acuerdo? Con todos esos bienes que ellos fueron acumulando, esas posesiones, esas tierras, esos dominios, pues al final, en el siglo XII, ¿de acuerdo? Se edificó una nueva iglesia, ¿vale? Creo que es obvio, pero bueno, se dice, para edificar estas iglesias y llevar a cabo obras de esta importancia, como fue la iglesia actual que vemos en Santa María de Piasca, pues hacía falta o bien una donación de alguien importante, que en este caso el conde de Liébana tuvo bajo su protección el monasterio, o acumular una cantidad de bienes importante. Entonces, ya os digo que la importancia de Santa María de Piasca no paró de crecer y lo que se hizo fue necesaria la reconstrucción, la ampliación de la iglesia monacal, ¿de acuerdo? Esa reconstrucción pues acabó derivando en esta imagen que vemos aquí, y como os decía es de septiembre del año pasado. De acuerdo que es la iglesia que vemos actualmente y que data del año 1172. Esto es una inscripción, ¿vale? Que veis, una lápida fundacional que se conserva en uno de los muros a la izquierda de la portada principal. Y es una inscripción muy importante, ¿vale? Porque lo que nos da es la fecha exacta en la que se consagra la iglesia, y nos habla también de ciertos personajes, ¿eh? Nos habla del obispo de León, del abad de Sagún, del propio abad de Piasca, ¿vale? Que el Petrus Albus, que aparece en esa lápida mencionado, y muy importante porque también nos dice quién fue el maestro de obras, que fue Covaterio, ¿de acuerdo? Bueno, durante la Baja Edad Media, pues como muchos monasterios de esta que alcanzaron cierto auge en esta época de repoblación, pues durante la Baja Edad Media empieza a sufrir un retroceso en esa hegemonía, ¿vale? En esos dominios que hasta entonces había ostentado. Y bueno, la iglesia se remodela y ya os digo, tanto la iglesia como el claustro, hoy desaparecido, que es al que da entrada a esta puerta de la que vamos a hablar hoy. Lo que nos interesa hoy, y en esta foto que os he puesto aquí creo que se va a apreciar muy bien, es que existen dos portadas en Piasca, ¿de acuerdo? Dos portadas, creo que sin temor a equivocarme, de lo mejor del románico de Cantabria y por extensión de lo mejor del románico de nuestro país. La principal es la que veis aquí en esta foto, que creo que se ve bastante bien bajo la espadaña. Aquí os la pongo un poquito más grande. Bueno, no vamos a hablar hoy de ella, pero bueno, creo que es una maravilla estéticamente, creo que insuperable, ¿de acuerdo? El programa pasado, hace 15 días, al hablar de iconografía caballeresca, ya estuvimos viendo una de las metopas, el famoso guerrero de Piasca, que precisamente pues pertenece a esta portada, ¿vale? La otra portada, que es la Puerta del Cuerno, que es la que nos ocupa hoy, es esta que veis aquí en el muro lateral, ¿vale? El tema de que se llame Puerta del Cuerno precisamente viene de esa colocación. Vamos a ver. Esta puerta lo que daba era acceso a un claustro que hoy está desaparecido, ¿vale? Tras este murete que veis ahí, ¿vale? Que creo que se ve bastante bien ahí cortando los fustes
de la portada, lo que había era un claustro, ¿eh? Ahí se han encontrado cimientos, creo que se ve alguno, algún enterramiento también, ¿vale? En campañas sucesivas de excavación que se han hecho. Y la portada es esta, ¿vale? Bueno, siempre que veo esta portada me acuerdo de un comentario que nos hizo en Twitter un amigo, Nacho, creo que fue Nacho, del Tarro de Eno. Y es que esta portada, siendo una portada secundaria, que solo era utilizada por los monjes, porque ya os digo, era una portada de acceso al claustro, ¿vale? Que estaba dentro del monasterio. Pues la calidad artística es tal que muchas iglesias románicas la quisieran como portada principal. Ahora vais a ver. Yo lo que he intentado en este programa es, vamos a intentar hablar de las interpretaciones que se ha dado a la iconografía de esta portada, pero bueno, vamos a ir viendo poquito a poco, ¿vale? La iconografía que encierran en todas las metopas, para luego intentar dar una explicación o analizar las explicaciones, porque yo lo que he hecho es analizar las explicaciones que han dado los expertos sobre ese conjunto de metopas que vemos ahí y que, bueno, parecen tener algún significado, aunque como vais a ver ahora las explicaciones son bastante diferentes, ¿de acuerdo? Bueno, como veis aquí, pues bueno, dos arquivoltas de medio punto que apoyan sobre columnas rematadas en capiteles. Los capiteles vamos a ver solo el que veis aquí a la izquierda, porque el otro, como veis, no es que esté, es que está prácticamente desaparecido. Vamos a empezar de izquierda a derecha, pues para analizar lo que nos muestra, y luego ya os digo que vamos a intentar revisar las interpretaciones que los estudiosos del arte le han dado, centrándonos sobre todo en tres, ¿vale? Que son las que dio el maestro García Guinea, del que siempre hablamos, la que dio Ruth Bartal, y una muy interesante también, que es de un artículo de Agustín Gómez Gómez. Entonces, bueno, empezando de izquierda a derecha, lo primero que nos llama la atención es el cimacio, ¿vale? Ese maravilloso cimacio. El cimacio es esa pieza que conecta los arcos con el capitel, ¿de acuerdo? Esa pieza pétrea que apoya directamente sobre el capitel. Este cimacio es, bueno, lo podéis ver aquí, creo que os he intentado ampliar las fotos lo máximo posible para que lo veáis. Lo que representa es una caza del jabalí, ¿eh? Una caza del jabalí con lanza y con perro. Aquí podéis ver el perro, y aquí podéis ver al personaje principal, ¿vale? Que es un hombre de larga melena, que está de frente, frente a la fiera, y que lo que hace es intentar alancear, al jabalí, ¿vale? Pues sí, parece que la punta de la lanza pues está atravesando el vientre con esa pica, con esa alabarda. Como veis, y esto es una constante estética en Piasca, las figuras están envueltas en tallos, ¿vale? Que se van entrecruzando en la imagen. Y bueno, en la esquinita, creo que se ve aquí, detrás de la melena del personaje principal, lo que vemos es una especie de máscara, una especie de animal, que lo que está haciendo es intervenir con la segunda parte del cimacio que ahora vamos a ver. Estas escenas de caza, y ya os digo, si veis el detalle aquí del perro intentando morder las piernas del jabalí, son muy habituales en el románico. Se me ocurre, en Villacantiz tenemos una que es muy curiosa también, que es una caza del oso, ¿vale? Ya os digo que la caza es una iconografía muy extendida, sobre todo en dos vertientes. La caza, lo que hay que pensar es que, pues sobre todo en la Alta Edad Media, pues sufre una evolución de la Alta a la Plena Edad Media como actividad que pasó de ser una actividad de supervivencia a una actividad que estuvo reglada, ¿vale? Y que era llevada a cabo sobre todo por nobles, ¿de acuerdo? Con lo cual ya os digo que es una iconografía que se ve aparecer no en el románico cántabro, en todo el románico peninsular, pues aparecen múltiples escenas de este tipo de iconografía, ¿de acuerdo? Ya os digo que estéticamente me parece maravilloso, me parece que los detalles, aunque la cabeza del perro está un poquito desgastada, pues que os fijéis sobre todo cuando vayáis en cómo intenta ese perro morder las patas traseras de la fiera, y bueno, como esa lanza, esa pica, esa alabarda atraviesa el estómago del animal, que además está muy bien hecho. Siempre me ha parecido que en este caso sí que no hay duda que es un jabalí,
porque aparecen casi los dientes, parece que se le ven bastante bien los dientes y está muy bien reflejado, ¿de acuerdo? Damos la vuelta al cimacio y ¿qué es lo que encontramos? Pues otra escena que también es muy habitual en nuestro románico, que son estos seres mitológicos que pueden ser, no me atrevería yo a decir si son basiliscos o son grifos, cuerpo de ave, alas y, y garras de felino, que están enfrentados, ¿vale? Parece que en los picos pues lo que sujetan son racimos, no sé si uvas o piñas, y que como en el caso anterior, como en la otra parte del cimacio que hemos visto, pues también se ven enredados pues por esos tallos que aparecen muy repetidos. A la parte de atrás, y esto lo vais a ver en la arquivolta superior, todo lo que aparece, toda la decoración está constituida por hojas de acanto. ¿De acuerdo? Bueno, siguiente parte del cimacio, pues bueno, un busto humano, ¿vale? Con la melena extendida, que parece sujetar un arco, ¿vale? Y que hace frente a otro ser mitológico, ¿vale? A un basilisco, a un grifo, ¿vale? Con el cuello curvado hacia el otro lado. Y como veis, prosiguen esa decoración de tallos tan característica de Piasca que bueno, aparece en todos estos cimacios. Quiero que os fijéis, sobre todo cuando vayáis, porque además estos cimacios te cogen una altura muy cómoda para observarlos tranquilos y verlos, que la calidad artística, la calidad de la talla, a pesar de que esta puerta tiene muchísimo más desgaste que la puerta principal, pues sinceramente me parecen de una calidad excepcional, me parecen alucinantes. Ya os digo, ese detalle del perro volviendo la cabeza en ese escorzo, intentando morder las piernas de la bestia. O bueno, esos grifos que parece que parece que están tallados ayer, pues bueno, creo que al que no lo conozca le va a sorprender mucho y sobre todo porque ya os digo que son muy cómodos de ver porque te cogen una altura bastante cómoda, ¿de acuerdo? No podemos decir lo mismo del capitel sobre el que apoya ese cimacio. Es un capitel que está muy desgastado. No sé, habría que tirar de imaginación sobre qué pudieran representar. Yo aquí me he apoyado como tantas veces, en la enciclopedia de la Fundación de Santa María la Real, en la que lo que viene a decir es que se trata de dos seres antropomorfos con cabeza humana y que posiblemente estuviesen enfrentados, ¿vale? Pues con un cuerpo de bestia y como en la parte superior, como en el cimacio, pues envueltos por ciertos tallos. Lo que pasa es que ya os digo que está tan deteriorado que es complicado analizarlo, ¿de acuerdo? Pero bueno, la parte que nos interesa son las metopas de la arquivolta inferior, ¿vale? La arquivolta superior es toda una arquivolta vegetal, a modo de guardapolvos, ¿vale? Pues con hojas de acanto. Luego vamos a ver una foto que creo que se ve un poquito mejor. Pero bueno, lo que más nos interesa son sobre todo para intentar interpretar qué nos querían decir en esa puerta, que no nos olvidemos, daba acceso al claustro y no era una puerta que utilizase todo el mundo, era una puerta que era utilizada pues, por la gente que vivía en el monasterio. Bueno, la primera parte de esta metopa, aunque no se aprecia, es una parte vegetal, ¿de acuerdo? Lo principal de esta metopa, de esta primera metopa, ¿vale? Pues son esos dos personajes que aparecen ahí. Esto es una escena, como os decía, y ahora vais a ver que en la interpretación de García Guinea lo relaciona con esos oficios propios del monasterio o de los dominios monacales que tuviese Santa María en ese siglo XII, es una escena de fragua, ¿de acuerdo? Como veis, pues aparece un personaje barbado con la melena larga que lo que parece estar golpeando un objeto de hierro con un martillo, mientras que el personaje que aparece enfrente con la cabeza girada hacia el espectador, lo que parece es estar soplando con un fuelle. Os he dejado aquí unos detallitos, ¿veis? Este sería el personaje, está golpeando con el martillo sobre, sobre ese metal, ¿de acuerdo? Y este sería el personaje que está soplando con el fuelle.
Lo mismo que os he dicho en los cimacios, creo que la calidad artística de la talla de Santa María de Piasca es, bueno, no hay que decirla mucho. Lo que pasa es que luego muchas veces, viéndola así en fotos un poquito más cercanas, pues los pliegues de los mantos, la forma de las caras, las barbas, pues me parece de una maestría excepcional. Entonces, esta primera escena, como hemos dicho, una escena en la cual aparecen dos personajes, ¿vale? En lo que es, parece una escena de fragua, de un oficio que debería ser muy tradicional en ese siglo XII, y que luego veremos cómo interpretan los expertos, ¿de acuerdo? De esa escena de fragua pasamos a esta escena que es un poquito más complicada. ¿Complicada en qué sentido? Lo que aparece en esta metopa, como veis aquí, también son dos personajes. El personaje de la izquierda, sentado, y quiero que os fijéis en el detalle de la talla de esa silla, que nos dice mucho de cómo podían ser también esos objetos de uso cotidiano en estos siglos románicos. Que parece sostener ese personaje, barbado también, con el pelo largo, pues una especie de libro, y con la mano derecha, como veis, pues lo que parece es que está escribiendo algo o apuntando, pintando algo. ¿De acuerdo? Como en los personajes anteriores, este, como veis, pelo largo y barbado, y eso es importante. Y frente a él, lo que aparece, en este caso, es un ángel. Creo que se ve muy bien parte del ala derecha, ¿de acuerdo? Y como veis, a diferencia de los personajes anteriores, en este caso es un personaje imberbe. Y eso va a ser importante a la hora de contextualizar las interpretaciones que los expertos nos dan sobre la iconografía de esta puerta. No hay mucho acuerdo en cuanto a qué es el objeto que ese ángel porta y que parece estar dando al personaje de la izquierda. Pues he leído por ahí varias interpretaciones, un tintero, no sé, se nos escapa también qué es lo que podría estar dándole, pero bueno, como veis, ya os digo, otra escena que puede ser de vida cotidiana del interior del monasterio, ¿vale? De ese scriptorium que seguramente allí hubiese, pero sí que nos llama la atención que en este caso el que aparece es un ángel, ¿de acuerdo? Detalles de esta metopa que me parecen dignos de mencionar, sobre todo que aquí vais a ver la maestría, sobre todo en la talla de la barba, eh, me parece insuperable, me parece una pasada cómo está acabada la talla de esta metopa, ¿de acuerdo? Bueno, seguimos. Otra metopa de oficios. Y esta sí que me parece muy, muy curiosa, porque no es un oficio que se refleje mucho en nuestro románico, ¿vale? Por lo menos en el de Cantabria yo creo que esta es la única imagen que tenemos. Si es dos personajes que representan costureros, ¿de acuerdo? Como veis aquí, un personaje con barba, con gorro plano, que parece que está estar cosiendo una túnica, una tela que está sujetada por el personaje que veis enfrente. Además, portan como diademas, que en este caso creo que se ven bastante bien, ¿vale? A pesar de llevar el pelo suelto, como los otros personajes, pues bueno, parece que aquí sí que se adivinan o bien gorros, bonetes planos o simples diademas. Como veis, aquí os he dejado un detalle que es el personaje principal que está sujetando la aguja, ¿vale? Con la cual está cosiendo esa tela que es la que le sujeta al personaje que tiene enfrente. Me parece muy curioso y muy de destacar esta metopa porque no es un... Lo primero, no creo que fuese fácil tallar con esta maestría el hecho de estar sujetando una aguja que está atravesando una tela. Creo que en la foto que os he dejado se ve bastante bien. Pero además es que es un oficio que no está muy, muy extendido entre la iconografía de nuestro románico, cosa que también pues digno de destacar, sobre todo pues a la hora de darle valor a esta puerta del cuerno de la que estamos hablando hoy, ¿de acuerdo? Y bueno,
De esa iglesia, de esa metopa, de esa imagen de los costureros, vamos a lo que es el cenit, ¿vale? El núcleo central, que es en el que se basan todas las interpretaciones que vamos a ver a continuación de esta puerta del cuerno, que es el famoso beso de Piasca. Esta metopa que veis aquí es un icono de nuestro románico y creo que un icono del románico de nuestro país, ¿vale? Pues, es un beso. Hay un artículo muy bueno que yo siempre recomiendo, no por nada, porque es de una amiga, pero porque explica fenomenal todo lo que estamos intentando explicar hoy, que es un artículo que se llama Historia de un beso románico, ¿vale? Es un artículo que escribió nuestra amiga Cristina Párvole, de la Huella Románica, que trabaja para la Fundación Santa María la Real, y que lo podéis encontrar en su blog, ¿eh? El blog se llama Studia Humanitatis, si alguien lo necesita el enlace, os lo paso. Y os recomiendo que lo leáis porque explica muy bien todo esto que hoy estamos intentando explicar a través de las fotos, que son las posibles interpretaciones que hay sobre el conjunto que representa esta puerta del cuerno, pero que en realidad están basadas en esta escena principal, que es la escena central, en esta metopa del beso, ¿de acuerdo? Como veis, aparecen tres figuras. Bueno, realmente son cuatro porque la metopa se completa también con una metopa pequeña que está antes de esta mujer que veis aquí a la izquierda, que es una metopa vegetal y que no me parecía, bueno, tampoco tenía mayor trascendencia enseñarla. Lo principal de esta escena, bueno, como veis, tres figuras. La primera, que es la mujer que aparece a la izquierda y que parece tocar con su mano derecha la espalda de la otra, ¿vale? Que también parece una mujer. Como veis, dos personajes imberbes, que son los dos que aparecen a la izquierda, y un personaje barbado, ¿vale? Que está en actitud de besarse, como veis, además un gesto bastante tierno, me parece a mí, ¿vale? Sujetando la cara o acariciando la cara del otro personaje. Y es importante porque ya os digo, todas las interpretaciones que vamos a leer sobre el conjunto de la Puerta del Cuerno se basan en esta escena principal. Y es importante también porque no hay una unanimidad, y lo vamos a ver luego a la hora de verlo, sobre la masculinidad o la feminidad de los personajes que no aparecen barbados en esta puerta del cuerno, ¿vale? Como habéis visto, y vamos a intentar volverlo a ver, lo teníamos por aquí, no me he ido a la fragua. Como veis aquí, el ángel que aparece en esa metopa del escribano eh, es un personaje que no está barbado, pero es un personaje que se intuye muy bien la masculinidad del personaje, ¿vale? Es decir, el hecho de que tenga o no tenga barba no es óbice para interpretar que es un personaje masculino, que es un ángel. En el caso de esta mujer que aparece en actitud de besarse con el otro, con el personaje que tiene enfrente, que sí que es un personaje barbado, no hay unanimidad al respecto de la interpretación de si pudiese ser una mujer o pudiese ser un personaje masculino imberbe. ¿Eh? Y no me quiero adelantar, no quiero correr, pero sí que es uno de los puntos centrales en los cuales se puede interpretar una cosa o se puede interpretar otra, ¿de acuerdo? Deciros, cuando vayáis a verlo, pues vais a alucinar. La foto no le hace justicia. Es una metopa preciosa. Es una metopa preciosa porque ya os digo que siendo arte románico me parece que tiene una delicadeza, sobre todo la actitud del gesto, ese gesto que hace el personaje barbado a la hora de sujetar la cara de la persona que tiene enfrente, que lo que nos está hablando al final es de la calidad artística, la calidad en la talla que tiene toda la escultura en Santa María de Piasca, ¿de acuerdo? Bueno, seguimos por no liarnos mucho con la siguiente metopa. Bueno, esta no hay que imaginar mucho, una escena de músicos, en la cual el que vemos a la izquierda toca un rabel, un instrumento de cuerda, de arco, y la otra figura, bueno, muy desgastada, ¿vale? Tampoco sabemos muy bien cuál era la actitud, pero sí que es verdad que esta dovela también es muy importante porque nos remite a otra dovela otras dos, que están en la portada principal, que son estas, ¿vale? Como veis, hay una diferencia de desgaste entre la portada principal y la puerta del cuerno bastante importante. Estas dos dovelas, que como veis
muestran a cuatro músicos también. Hay autores que lo que dicen es que podían haber formado parte del mismo grupo escultórico, y creo que es una duda muy razonable, ¿vale? Porque por las dimensiones, además, podían haber sido reubicados en un lugar diferente al original, ¿vale? Esa es otra de las dudas que plantea la Puerta del Cuerno. Si está completa o faltan elementos para hacer una interpretación, ¿de acuerdo? Bueno, ya os digo que, a ver, aquí me voy. No hace falta interpretar mucho, bueno, creo que se ve bastante bien. Y también es parte de la interpretación que hacen estos tres autores principales, de los que vamos a hablar ahora, del conjunto de la escena de la portada del cuerno, ¿de acuerdo? Bueno, y esta última novela que vemos aquí, pues bueno, aparecen cuatro monjes y en este caso también es muy importante que os fijéis, porque aquí sí que aparecen los monjes pues encapuchados con esa especie de hábito. Y bueno, lo que sujetan en sus manos, pues a mí la interpretación de todas las que he leído que más me convence, bueno, que pudiesen ser rollos de pergamino, ¿vale? Que estuviesen leyendo o incluso al haber músicos al lado que fuese una escena de canto litúrgico, ¿vale? Pero bueno, el desgaste tampoco nos permite asegurar que fuesen esos rollos de pergamino. Es complicado y bueno, en este caso pues habría que dejarlo un poco a la imaginación. Sí que es importante que os fijéis en ese detalle, que aquí sí que parece que son monjes, al contrario que en los otros las otras imágenes que hemos visto, las cuales los personajes aparecen con pelos sueltos, con bonetes, con diademas, pues en este caso lo que parece que llevan son pues unas casullas típicas monacales, ¿de acuerdo? Bueno, aquí podemos ver el conjunto en una vista frontal. Como veis, os he comentado antes, la arquivolta principal, a modo de guardapolvos, no os he puesto fotos más cercanas porque, bueno, me parecía de más interés la otra a la hora de interpretarlo, pero bueno, que veáis que es una arquivolta muy bien tallada también, con esas hojas de acanto, ¿vale? Y que encaja perfectamente en el conjunto. Sí que me parece relevante, sobre todo que miréis que no coinciden muy bien los ornamentos de esos bordes de las metopas, esos bordes superiores que veis arriba, en todas las metopas no coinciden exactamente, ¿vale? ¿Esto qué hace? Pues hace suponer a algunos autores, y dado que en la otra portada, la principal, pues como os he dicho, existen algunas metopas descontextualizadas, ¿vale? Esas dos metopas con los músicos que hemos visto hace un momento, lo que hace pensar es que el conjunto haya sido reconstruido, pero no se hayan incluido todos los elementos. Lo que se debería saber, pues también en qué orden hubieran estado en caso de ser así, pero bueno, desgraciadamente lo que tenemos hoy es esto y lo que vamos a intentar analizar a través de esas interpretaciones es lo que tenemos. Lo importante de todo esto que hemos estado viendo a la hora de interpretar esta puerta, lo principal, que os fijéis sobre todo cuando vayáis en los detalles, saber si están todas las metopas o nos falta alguna metopa, como hemos dicho hace nada, ¿vale? Y sobre todo, que esta puerta lo que daba acceso era al claustro del monasterio de Santa María de Piasca. Es decir, esto no era una puerta que tuviese un acceso público, que todo el mundo pudiera ver, como hemos visto en otros elementos, que sí que tenían un claro carácter doctrinal, ¿vale? Porque al final lo que se trataba era de mostrar a la gente el mensaje que se quería mostrar. En este caso es un poquito más complicado porque ya os digo que era una puerta que solo utilizaban los habitantes del monasterio, ¿de acuerdo? Entonces, lo importante de todo esto, la mayoría de interpretaciones, ¿vale? Las posibles interpretaciones que os pongo aquí, se basan en la metopa que hemos visto, esa metopa tan maravillosa que es la del beso, ese beso románico que nos dice Cristina Pargol en su artículo, ¿de acuerdo? Que os vuelvo a recomendar que lo leáis.
Bueno, yo creo que besos como este, en nuestro románico solo tenemos uno más, y es este que os dejo aquí, aunque no tiene la calidad que tiene el de Piasca que hemos visto, pero solo he encontrado estos dos besos. ¿De acuerdo? Este es el capitel izquierdo de la ventana del ábside de Santa María de Yermo. Ya te digo, os digo, no tiene mucho que ver con este que estamos viendo. Pues bueno, porque en este caso creo que parece bastante claro, pues ya que como veis la mujer parece que lleva un barbuquejo, parece una mujer casada, y este capitel de Yermo está enmarcado en un tema caballeresco. Lo que parece este capitel, o como se suele interpretar, es una despedida, ¿eh? Una despedida de caballeros, ya que al otro lado pues aparece una lucha, ¿de acuerdo? Parece que está bastante más claro la posible interpretación que se pudiese dar, aunque bueno, he llegado a leer también de este capitel y yo alguna vez he llegado a pensar también, no lo voy a negar, que algunas interpretaciones hablan del beso de Judas, igual que en este de Piasca, como vamos a ver ahora, también se ha interpretado de esa forma. Pero bueno, creo que las interpretaciones más concisas son las que vamos a ver y ya os digo que están basadas en esa famosa metopa del beso. Y empezamos por el maestro, ¿eh? Por el maestro García Guinea, ¿de acuerdo? Vamos a ver, el maestro García Guinea, al respecto de las metopas de los oficios y la concepción que él tenía, creo que es bastante acertada. Lo que nos decía era que se trataba de muestras de la vida cotidiana en el entorno monacal. ¿Eh? De este modo, lo que reflejaban esas metopas, pues tanto los personajes que estaban en la fragua, como el escribano, como esos costureros, esa metopa de los costureros tan especial y tan inusual que hemos dicho que se ve reflejada ahí, pues no dejaban de ser muestras de la vida cotidiana, ¿vale? Pues reflejada en piedra a finales del siglo XII en un monasterio, en este caso en Santa María de Piasca. Eh, sí que hay que decir que la mayoría de esos personajes que aparecen ahí no son monjes, o no parecen monjes, ¿vale? Porque como hemos dicho, aparecen con el pelo largo, incluso con algún bonete, lo que parecen ser diademas, pero sí que pudiese ser, extendiendo un poquito esta interpretación que hace García Guinea, pues reflejo de la vida cotidiana, no en el monasterio, pero sí en los dominios, como hemos dicho, durante el siglo XI, pues esa fama que adquirió Piasca, esos dominios que controlaba, pues pudiese ser estas metopas reflejo, ¿vale? De la vida cotidiana, de los trabajos que se llevaban a cabo en los dominios del monasterio. ¿Vale? Las tierras de dominio monacal. Y eso sí me cuadraría bastante bien. Al respecto del famoso beso, pues aquí ya es un poco más complicado. García Guinea lo que interpreta es que lo que se trata esa metopa, esos tres personajes que aparecen, que son muestras una imagen de lujuria, un amor lujurioso, ¿vale? Porque García Guinea lo que interpreta es que hay dos amantes, ¿vale? Que son los dos personajes principales, ese personaje masculino que acaricia la cara de la fémina y en esa actitud de besar, pero él interpreta la figura que aparece a la izquierda como una alcahueta, ¿vale? Bueno, hay controversia aquí en cuanto a ese personaje femenino, pues porque, como os digo, también hay algunas interpretaciones que hablan de un personaje masculino imberbe, como hemos ido viendo. García Guinea lo que interpretaba en esta metopa principal de esa puerta del cuerno era que se trataba de una imagen de lujuria, ¿de acuerdo? Segunda interpretación que nos ha parecido interesante recalcar, pues es la de Ruth Bartal, ¿vale? Ruth Bartal en un artículo, lo tenía por aquí apuntado, es complicado de encontrar el artículo, ¿eh? El artículo se llama La representación de un compromiso nupcial regio en una fachada románica hispana. ¿Vale? Esto está incluido en un libro que habla de el tímpano románico, imágenes, estructuras y audiencias, ¿vale? Que es del año 2003, ¿eh? Y fue editado en Santiago de Compostela. Para Ruth Bartal, el significado que tiene el conjunto de esta puerta, ¿vale? Es la imagen del compromiso nupcial de una pareja real, ¿vale? En este caso Alfonso VIII y Leonor, ¿vale? Y su esposa Leonor. ¿En qué se basa Ruth Bartal en este artículo? Que está muy interesante.
Sobre todo en una cuestión que es la coincidencia de fechas, ¿vale? Antes hemos visto, os la pongo por aquí otra vez, esta inscripción, ¿vale? Que nos hablaba de que esta iglesia fue consagrada en el año 1172, tiene una coincidencia bastante cercana con la boda de Alfonso y Leonor, ¿vale? La participación, además de ese abad de Sagún, que también aparece en la inscripción, en las negociaciones del enlace, ¿vale? De las que tenemos noticia, pues bueno, también le hacen pensar en que este conjunto iconográfico pues se pudiese estar refiriendo a eso. Las dudas que plantean los autores al respecto de la interpretación de Bartal, pues es que, por ejemplo, el resto de las escenas, contextualizarlas en esa boda es complicado. Ruth Bartal, por ejemplo, habla que los herreros lo que están haciendo es arreglar una rueda de carromato, como simbolismo quizás del largo recorrido que tuvo que hacer Leonor, ¿vale? Para encontrarse con Alfonso antes de las nupcias. Bueno, es una interpretación que pudiera encajar, pero sí que es cierto que hay otros autores que en lo que inciden al respecto de este artículo de Ruth Bartal, pues que hay una absoluta ausencia de símbolos regios, ¿de acuerdo? Aunque las fechas coincidan, ¿eh? Bueno, sería hilar muy fino el hecho de que se correspondiese con esa teoría, ¿de acuerdo? Bueno, otra teoría más. Hemos visto la de García Guinea, hemos visto la de Ruth Bartal y vamos a ver por último la de Agustín Gómez Gómez, ¿vale? Agustín Gómez Gómez tiene un artículo que también tenía por aquí apuntado que está, bueno, habla de la puerta del cuerno. Este artículo está publicado en la revista Codex Aquilerensis en el número 21. Codex Aquilerensis es la revista que edita la Fundación Santa María la Real. Y la interpretación de Agustín Gómez Gómez es muy curiosa y puede encajar bastante, bastante bien en el contexto de la iconografía de la Puerta del Cuerno. Agustín Gómez Gómez lo que nos dice es que estamos ante una representación de la boda de Tobías, ¿vale? La boda de Tobías es un episodio que aparece, valga la redundancia, en el libro de Tobías. El libro de Tobías fue escrito a principios del siglo II antes de Cristo. Bueno, se conservan varias versiones diferentes, ¿vale? En griego, en latín. Y es uno de esos libros, pues igual que el libro de Esther, el libro de Judith, que lo que la Iglesia llama los relatos edificantes, ¿vale? Que son narraciones que se elaboran pues con el fin de transmitir una enseñanza moral, ¿vale? Que es la principal misión que tienen estos textos, ¿de acuerdo? En este caso, bueno, por resumir un poco, pues se trata de la historia de una familia, de una tribu que fue deportada a Nínive, cuando sufre la invasión asiria. Esto es importante también porque al estar ambientada fuera de Palestina, y esto es un elemento además básico en ese tipo de narración, la enseñanza que contiene ese libro está destinada principalmente a sostener la fe de los judíos que estaban dispersos en esa época en ambientes paganos, ¿de acuerdo? Y sobre todo para animarlos a mantenerse siempre fieles a la devoción a Dios, ¿vale? Porque además es un libro que lo que viene a narrar es una serie de desventuras. Bueno, es un folletín, se queda ciego, luego recupera la vista y bueno, la enseñanza que transmite ese libro, la principal es el mantenimiento de la fe. Y esto es importante porque la puerta del cuerno, como hemos dicho, era un acceso al claustro y era una puerta que utilizaban principalmente los habitantes del monasterio, ¿de acuerdo? Hay un designio divino en este libro de Tobías, a través de un ángel, que lo que viene a significar, ¿vale? Es una especie de invitación a confiar en la providencia divina, ¿vale? A confiar en Dios, ¿vale? La historia de Tobías al final lo que viene a destacar son pues ciertos aspectos, ¿vale? Que son muy reiterativos
¿sabes? Sobre todo en, incluso en las reglas monásticas, ¿sabes? Sobre todo en la vida cristiana, en general de esos siglos. La santidad del matrimonio, el respeto filial, la misericordia al pobre, la práctica de la limosna. Y sobre todo, porque ya os digo que bueno, es un folletín, le pasan todo tipo de desgracias a Tobías, la aceptación de las pruebas que Dios nos pone en el camino, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, así explicado muy a grosso modo, ese es el capítulo en el que se basa Agustín Gómez Gómez para dar su interpretación. ¿Cómo refuerza Agustín Gómez Gómez su teoría? Porque él se basa en una escena de la boda de Tobías que aparece en la Biblia de Ripoll. Os he dejado aquí una miniaturita en blanco y negro porque no he encontrado ninguna mejor, pero bueno, creo que en la esquina izquierda vais a ver muy bien esa escena del beso de la Biblia de Ripoll, que es del primer cuarto del siglo XI. Y esa similitud, ¿vale? En cuanto a la escena y en cuanto a la actitud del beso, pues bueno, Agustín Gómez Gómez, basándose además en otra serie de elementos, pues hace entender que la escena del beso lo que viene a representar es ese episodio de ese libro de Tobías. Basándose además en el resto de arquivoltas, igual que hace Ruth Bartal con su interpretación. Pues bueno, él, por ejemplo, la escena de los sastres, dice que, porque hay una escena en ese libro de Tobías en que la mujer del padre de Tobías tiene que confeccionar las telas con las que se van con las que se van a casar. Incluso la aparición del ángel, ese ángel Rafael, que aparece en el libro de Tobías, que es el que guía a Tobías ante todas esas desdichas, pues se puede reflejar también tanto en la metopa del escribano como en las últimas metopas, ¿eh? O sea que, bueno. Y lo más importante, ya os digo, la escena del beso que vemos reflejado aquí en esta miniatura de la Biblia de Ripoll, y que la mujer que aparece a la izquierda, en este caso de lo que Agustín Gómez Gómez interpreta como una fémina, ¿vale? Puede ser la madre de Sara, ¿vale? Con lo cual se contradeciría además muy radicalmente con la interpretación que da García Guinea. García Guinea la interpreta como una alcahueta, mientras que Agustín Gómez Gómez la interpreta como la madre de la esposa de la esposa de Tobías, ¿de acuerdo? Puede encajar esta interpretación de Agustín Gómez Gómez porque ya os digo que es muy importante pensar que esa puerta daba acceso al claustro, es decir, que bueno, toda la interpretación moral, toda la enseñanza moral que hay en el libro de Tobías, pues bien se pudo haber resumido en esa iconografía de la Puerta del Cuerno que daba acceso a estancias a las cuales solo podían acceder los monjes, porque quizás pensándolo, interpretándolo, sobre todo por la situación, por ese acceso al claustro, que pintaría una escena de lujuria, que bueno, interpretaciones, yo siempre digo que cada uno puede interpretar en iconografía románica lo que crea, pero sí que me parece un poco extraño en este caso, pues, y no por contradecir al maestro, pero bueno, que apareciera una escena de lujuria en una puerta que realmente lo que daba acceso era a entornos del monasterio que eran bastante privados. Bueno, son las tres interpretaciones principales, son estas que os he dicho, García Guinea, Ruth Bartal y Agustín Gómez. Otras interpretaciones que se han dado a esta puerta, sobre todo a la metopa, a la famosa metopa del beso, pues bueno, he leído igual que en la de Yermo, que veíamos antes, os la vuelvo a poner, igual que en esta, he leído que se podía tratar del beso de Judas. Bueno, la traición que aparece en el Testamento, el beso de Judas en el Monte de los Olivos. Bueno, un beso es que corresponda con el beso de Judas, pues bueno, sería hilar, en mi opinión, demasiado fino. Hay otra interpretación, que además la estuve releyendo ayer, que es un artículo que aparece en el blog de la página de amigos del Románico, ¿vale? Que es de Fernando García Gil, que a lo que alude, y es muy interesante también,
es que ese beso, la posibilidad de que ese beso lo que esté reflejando es la entrega de un novicio a la comunidad, ¿eh? Basándose además en este detalle que hemos intentado destacar a lo largo de la charla, de la indiferencia que hay entre los rostros de ciertos jóvenes imberbes y las figuras femeninas en la escultura del maestro Covaterio. A mí es una posibilidad también que me llama la atención, ¿eh? Me llama la atención en el sentido de que se trata de una puerta de acceso al claustro, una puerta que era utilizada por los monjes, lo que venimos diciendo. Lo que pasa es que esas dos figuras que aparecen ahí no parecen llevar ningún elemento que parezca distintivo de su pertenencia al clero. ¿Mm? Podría llamar la atención, en este caso a lo mejor, bueno, que el novicio pues sí que no sería extraño que mostrase ningún elemento clerical en su vestimenta o en su la capucha o lo que fuera, pero en este caso sí que llama la atención esa ausencia de distintivos eclesiásticos en el otro personaje. Lo que nos dice Fernando Gil, que también que podría tratarse de una escena de una despedida, el beso fraterno de un padre a la hora de hacer entrega al hijo a la comunidad monástica. Ahí quizás cuadraría un poco más. Bueno, yo lo que, a ver, que me he ido, a ver, esto es. Yo lo que quiero que os animéis a visitar Piasca, sobre todo, y que os animéis también pues a intentar vosotros sacar algo claro cuando veáis todas estas metopas. Me parece, ya os digo, la escena del beso es casi un icono del románico de nuestro país, sin lugar a dudas, y que todas esas múltiples interpretaciones que hemos intentado explicar hoy aquí, pues bueno, que os animen, sobre todo la intención que tiene este programa, que os animéis a ir, que os animéis a ver y que también os animéis vosotros a interpretar, a sacar vuestras interpretaciones. Ya os digo que en esto del románico, pues hay ciertas cosas que son evidentes, pero hay ciertas interpretaciones, como hemos visto en este caso. Hemos visto tres interpretaciones absolutamente distintas. Que os animéis a visitarlo, a observar un poco más de cerca, a preguntaros qué nos querían decir con todas estas maravillas. Y bueno, la pretensión última es esta, que os animéis a visitar el románico. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Creo que nos hemos ido, veo aquí, un poquito más de una horita. A partir del programa de hoy, y es una cosa que quiero hacer, os voy a empezar a recomendar libritos vamos a ir de más facilitos a un poco más complicados, pues para que toda la gente que nos vea y que no conozca muy bien qué es lo que tenemos de arte románico en Cantabria y qué es lo que se puede ver, que se anime y que tenga una referencia de a qué libros puede acudir, pues para empezar en el románico cántabro. Vamos a empezar por uno que me parece muy chulo y muy buen comienzo, que es este, ¿vale? Este libro es El Románico Imprescindible de Cantabria, de Jesús Herrán Ceballos, editado por la Fundación Santa María la Real. Bueno, está hecho como una especie de guía de viajes. Además, es un libro que es doblemente reconfortante porque aparte del texto de Jesús Herrán, tiene ilustraciones de Peridis, ¿vale? Todas estas interpretaciones que veis aquí de nuestras iglesias, pues son del gran José María Peridis. Y me parece un libro muy interesante porque sin meterse mucho en temas muy técnicos y demás, ya os digo que parece una especie de guía de viaje. Habla de las iglesias más importantes de Cantabria y sobre todo me parece que tiene una virtud muy buena este libro, que es que despierta mucho la curiosidad para la gente que no ha visto determinados monumentos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, primera recomendación, aunque hemos empezado a recomendar libros en el quinto programa, pero bueno, creo que es una cosa que vamos a empezar a hacer a partir de hoy, todas las semanitas recomendaros un libro y que espero, además es un libro que es bastante asequible, ¿eh? No hay que gastarse mucho dinero y que como presentación de nuestro románico y como acicate para que viajemos y veamos iglesias, pues me parece maravilloso, ¿de acuerdo? Entonces quedaros con ello. Románico imprescindible, Cantabria, Jesús Herrán Ceballos y nada, hasta aquí el programa de hoy. Espero que, ya os digo, que se os haya despertado la curiosidad por ir a ver esta puerta del Cuerno de la que hemos hablado hoy
Y nada, en 15 días nos volvemos a ver y no tengo mucha idea todavía de qué vamos a hablar, pero bueno, lo vamos anunciando como siempre en redes sociales. Besos a todos y cuidaros mucho, ¿de acuerdo? Un saludo.